Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a compartir el video explicativo de la unidad número 1 sobre el curso de acompañamiento espiritual. Si por las casualidades de Dios estás viendo este video, quiero contarte que corresponde al video de la unidad 1 que explica sobre el curso de acompañamiento espiritual. Si todavía no estás haciendo este curso, te invito a que visites ahora nuestro portal unioncondios.org/cursos y puedas conocer cada uno de los cursos que tenemos disponibles, incluso anotarte a este mismo sobre acompañamiento espiritual. Si no lo hiciste, además te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Ahora donde estás viendo este video, todas las semanas y a veces más seguido, subimos videos de formación católica y además compartimos los videos, muchos de los videos de formación que tenemos en nuestros cursos Unión con Dios. Así que si no te suscribiste, por favor, hacelo ahora, hace clic en la campanita para que YouTube te avise de los nuevos videos que vamos a ir subiendo. Bien, como dijimos entonces, vamos a comenzar ahora la explicación de la unidad número 1 que ustedes seguramente ya han impreso o tienen en su dispositivo para poder ir leyendo juntos y profundizar este estudio de la primera unidad ya importante del curso de acompañamiento espiritual nivel básico. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero de todo que vemos en la unidad tiene que ver con, como en todos nuestros cursos, con iniciarlo con una oración. Así que te invito a que nos pongamos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que hagamos juntos esta oración que tenemos aquí en la unidad introductoria. En la primera página, digo, de la unidad 1. Dios de nuestros padres, Señor de misericordia, que hiciste el universo con tu palabra y con tu sabiduría, formaste al hombre para que dominase sobre los seres por ti creados y administrase el mundo con santidad y justicia. Dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono. No me excluyas del número de tus hijos, que soy tu siervo, hijo de tu esclava, hombre débil de vida efímera. Tú me elegiste en este caso como padre, como acompañante, como sacerdote, como, como un fiel dentro de la iglesia. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, que estaba presente cuando hacías el mundo. Envíala de los cielos, mándala de tu trono de gloria, para que a mi lado participe en mis trabajos y sepa yo lo que te es agradable, pues ella todo lo sabe y todo lo entiende. Amén. Fíjense qué hermosa oración realizada por Monseñor Agustín Cortés, obispo de Feliu de Llobregat, en el marco de las jornadas de diálogo de teología del año 2011, una gran oración hablando justamente de lo que significa el acompañamiento espiritual. Bien, vamos a comenzar con la primera parte de la unidad 1 que intenta brindar un encuadre a lo que es y a lo que no es el acompañamiento espiritual. Justamente al hablar de acompañamiento espiritual ya había surgido en la unidad introductoria la realidad de que hay muchas eh, palabras para nombrar esta realidad que vamos a tratar. Algunos hablan de dirección espiritual, otros van a hablar de acompañamiento espiritual, de consejería espiritual. En algunas comunidades también está empezando este ministerio de acompañamiento espiritual, quizás desde los ministros de la escucha. Ponga el nombre que se le ponga a esta realidad, es una realidad muy importante en nuestra iglesia y constituye, a mi modo de entender, un gran ministerio posible de realizar en nuestra iglesia que ayuda muchísimo a, primero a la tarea de los párrocos, a la tarea de los sacerdotes. Es como unos nuevos brazos que puede extender la obra de un párroco en una comunidad parroquial, de un superior en su comunidad religiosa, hasta de un
coordinador de catequesis en su equipo de catequesis. En Cáritas, por ejemplo, un coordinador de Cáritas en su equipo de Cáritas. Potencia muchísimo poder incluir en todos nuestros espacios parroquiales la posibilidad del acompañamiento espiritual. Potencia muchísimo el nivel espiritual de nuestras comunidades si incluimos en nuestras comunidades la posibilidad de hacer acompañamiento espiritual. Potencia los grupos de oración, los distintos grupos de la parroquia, si lo incluimos en esos grupos, el acompañamiento espiritual entre sus miembros. Fíjense qué importante ministerio, así como está el ministerio de música, el ministerio del guía de la misa, así como hay distintos ministerios y servicios en la iglesia, poder descubrir o redescubrir este gran ministerio eclesial como es el acompañamiento espiritual. Lo primero que empezamos en la unidad 1, que ustedes van a poder leer después en detalle, tiene que ver con una revisión histórica, un fundamento bíblico, ¿sí?, de lo que es el acompañamiento espiritual y lo que es diríamos, la pedagogía de Dios para con el ser humano. Basta que veamos aquí lo que esbozamos en la unidad número 1, en el título El acompañamiento espiritual a lo largo de la historia, para darnos cuenta que justamente la forma de trabajar de Dios con el ser humano es el acompañamiento. Dios acompaña a sus hijos, acompaña a la humanidad desde el origen, acompañaba a Adán y Eva cuando estaban en el paraíso, los intenta acompañar cuando se esconden por el pecado original, sale a acompañar al ser humano con Noé, lo acompaña, le instruye, lo protege, le enseña su proyecto, quiere que se junte, que se una a su proyecto. Sale a buscar y a acompañar a Abraham en su vida, en su historia, y así a lo largo de todo el Antiguo Testamento, como ustedes lo van a poder ir leyendo de manera más detallada en la unidad 1, Dios tiene esa característica, acompaña al ser humano. Sería como la palabra clave, diría yo, de la pedagogía divina, el acompañamiento, el estar ahí, a la par del ser humano, viendo cómo puede el ser humano dar un pasito más y otro pasito más y otro pasito más, creciendo hacia la santidad, creciendo hacia la vida divina. La palabra acompañamiento está presente de manera directa, indirecta, por donde lo quieramos ver, en todo el Antiguo Testamento. Un Dios que acompaña, un yo soy el que soy, pero un también yo soy el que está. Yo soy el que acompaña a mi pueblo, incluso con la liberación de Egipto. Un Dios que acompaña, no es que los deja solos, que lleguen a la tierra prometida. Un Dios que va a estar con ellos, habitando con el pueblo judío en el desierto, mientras va pasando ese desierto hasta llegar a la tierra prometida. Un Dios que cuando llega a la tierra prometida tampoco se va, sigue acompañando al pueblo judío en todo el desafío de reconquistar la tierra de Canaán, de hacerse un pueblo sedentario, instalarse en la tierra prometida. Un Dios que sigue acompañando a su pueblo a través de los profetas del Antiguo Testamento. Fíjense qué interesante, ¿no? Dios va a ir mandando muchísimos profetas, muchos de los cuales conservamos libros bíblicos sobre ellos, ¿no? Basta pensar en Isaías, Jeremías, etc. Un Dios que acompaña hasta tal punto que manda a su propio Hijo a acompañar a la humanidad, a acompañarla en su sufrimiento, en sus dolores, en sus alegrías, en su mundo, en su historia. Un Dios que se hace hombre al extremo de acompañar hasta en la muerte a la humanidad para poder darnos vida. Fíjense qué interesante cómo tenemos aquí para hacer una interpretación. Yo siempre digo en el curso, así como
utilizamos la Sagrada Escritura y la podemos interpretar desde una perspectiva, ¿no? Uno podría buscar en toda la Biblia en clave de la mujer, por ejemplo, lo femenino, y podría estudiar toda la Biblia desde la clave femenina. Uno podría estudiar la Sagrada Escritura, abordarla en clave de la pobreza y hacer un análisis de cómo Dios va obrando desde la pobreza, cómo la pobreza está presente en las Sagradas Escrituras y cómo Dios se mete y obra sobre eso. También podemos interpretar las Sagradas Escrituras, como estamos haciendo en la unidad 1, en la clave del acompañamiento. Fíjense, tomar conciencia que el acompañamiento también es parte, como dijimos, de la pedagogía de Dios, de la forma de trabajar de Dios. Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano y que está aquí acompañando. Y va a utilizar los métodos que sean necesarios para continuar acompañándonos. Qué interesante toda esta primer parte de la unidad número 1, en donde se hace esa interpretación bíblica, ¿no? En clave de acompañamiento espiritual. El siguiente punto ya es propiamente entrar en el tema, ¿no? ¿Qué es el acompañamiento espiritual? Fíjense aquí, una de las cosas que decimos es que es un elemento clave de la teología espiritual. Muchas veces uno tiene que ubicar, ¿cómo ubicamos la realidad del acompañamiento espiritual dentro de la teología, ¿no? Bueno, es importante, hay varios autores que van a mostrar que el acompañamiento espiritual estaría dentro de la teología espiritual, ¿no? Digamos, indispensable para cualquier pastoral espiritual. Hoy por hoy, como iglesia que quiere que los fieles crezcan espiritualmente, no podemos no incluir el acompañamiento espiritual de los fieles, acompañar a cada una de las ovejas, saber en qué nivel espiritual están, cómo pueden dar un paso más, cómo pueden crecer un poquito más en su vida sacramental, en su vida de oración, en su vida afectiva, en su vida hacia la unión con Dios, en su vida de preocuparse por el prójimo, en su vida solidaria, en su vida, en todos los aspectos de su vida, cómo podemos hacer para que cada uno de los fieles crezca un poco más. Muchas veces vivimos en una etapa, en comunidades parroquiales, donde por ahí no se preocupa mucho por el crecimiento espiritual de los fieles. Ojalá entre todos y ojalá los que están haciendo ahora el curso, podamos tomar conciencia de la importancia de el acompañamiento espiritual, la importancia de hacer que el hermano pueda crecer en su camino de fe. Y además, la importancia de usar nosotros el acompañamiento espiritual con otra persona más crecida para que nos ayude también a nosotros a crecer, ¿no? La importancia de tomar conciencia que en la iglesia uno no está más crecido porque haga más cosas por el reino, sino uno está más crecido en la medida que se va uniendo espiritualmente a Dios, en la medida que dejamos que Dios vaya transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vida, nuestra forma de hacer. En la medida que nos vamos transformando en Dios, vamos pensando como Él piensa, vamos hablando como Él hablaría, vamos haciendo lo que Él haría, en la medida que nosotros vamos cristificándonos, transformándonos en Cristo, es que vamos avanzando en nuestra vida espiritual. No porque vayamos asumiendo más ministerios, más coordinaciones en la parroquia, más puestos importantes en la parroquia. ¿eh? ¿Cuántos conocemos, ustedes y yo, de gente que sí, tiene puestos muy importantes, pero no ha tenido una experiencia profunda de Dios? No se ha dejado tocar por el Espíritu Santo, no ha cambiado, no ha moldado su carácter, no ha transformado su forma de hablar, de pensar, de tratar al hermano en Cristo, a imagen de Cristo. Fíjense, a veces tenemos grandes coordinadores, grandes responsables de tareas pastorales, pero no tenemos gente crecida
a nivel espiritual. Este es el desafío de la primera unidad, ¿no? Bueno, entender también cómo el acompañamiento espiritual ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Venimos de unos siglos en donde el acompañamiento espiritual, más que nada, era visto como una dirección espiritual, es decir, más en el aspecto directivo del otro, ¿no? En estos tiempos estamos experimentando la dimensión del acompañamiento espiritual como algo más, digamos, más ameno, más familiar, más de un hermano que quiere acompañar al otro, más que alguien que está allá arriba y quiere dirigir mi vida para que yo llegue a la santidad, ¿no? Este aspecto es muy importante resaltar. Aquí tenemos varios textos, varios documentos que van a tratar de buscar esto, ¿no? De entender que acompañar al otro no significa dar órdenes, ponerse solo por arriba. Es verdad que en el acompañamiento espiritual tiene que haber una relación asimétrica, es decir, hay una persona que, diríamos, está en un nivel espiritual un poco más crecido, más profundo, que le va a permitir ayudar al otro que no está en el mismo nivel, sino más por debajo, podríamos decir, a que pueda crecer en su vida espiritual. Si no, sería un ciego que guía a otro ciego, ¿no? Entonces, esa dimensión asimétrica del acompañamiento espiritual tiene que estar presente. ¿Para qué? Para que justamente el acompañado pueda ir creciendo en su camino espiritual. También es cierto que va a llegar un momento donde el acompañado pueda ver que llegó de alguna manera al nivel espiritual de su acompañante y pasa el tiempo y ya ve que no está creciendo mucho más y tendrá que buscar otro acompañante que esté un poco más crecido si quiere seguir avanzando en su camino espiritual y no quedarse en ese nivel espiritual. Bien, nosotros de todos los términos que se han utilizado para esta realidad que vamos a estudiar, preferimos el término acompañante espiritual. Y me gusta mucho que podamos hablar de ministerio de acompañamiento espiritual, ¿no? En algunas comunidades parroquiales ya se está tratando de incorporar este, este ministerio, esta realidad. Por ahí no con la palabra ministerio de acompañamiento espiritual, sino con una parte de este ministerio, llamándolo ministerio de la escucha, ¿no? En muchas parroquias se está implementando de manera especial en los tiempos que están de cuarentena, ¿no? A donde hemos estado encerrados, ha surgido este ministerio de escuchar los problemas de los hermanos, el ministerio de la escucha. Sin embargo, yo quiero notar o aclarar que el ministerio de la escucha es una parte de lo que es el ministerio del acompañamiento espiritual. Un acompañante espiritual es mucho más que alguien que escucha tu problema y que a lo sumo te puede dar algún consejo. Un acompañante espiritual, en primer lugar, es una persona crecida, una persona que ha tenido experiencia de Dios. Esa experiencia no es una experiencia así nomás, es una experiencia profunda de Dios que le ha llevado a una sanación interior, a un proceso de conversión, a un proceso no solo de purificación de los aspectos negativos de su vida para asemejarse a Dios, sino también un proceso de iluminación, de transformar su ser a imagen de Dios. Esta persona, como acompañante espiritual, crecido, está preparado para hacer que otros más puedan avanzar en su camino espiritual. No solo escuchar sus problemas, darle un consejo y punto. No, no. El acompañante espiritual es una figura, que es un ministerio, que busca el crecimiento espiritual de las ovejas. Fíjense, qué tarea importantísima el ser instrumentos para el crecimiento espiritual de las ovejas. Por eso, lo vamos a ver más adelante, el ministerio del acompañamiento espiritual está íntimamente unido, ¿no? Delegado a través de justamente el sacerdote o el párroco de una comunidad. No concebiríamos el ministerio del acompañamiento espiritual
sin esa autorización, esa delegación propiamente del párroco. Por eso tenemos una unidad en el curso especialmente dedicada al tema de la inserción diocesana y la inserción parroquial del ministerio de acompañamiento espiritual. Por eso dijimos en la unidad introductoria y repetimos hoy que el acompañante espiritual, sea un laico, sea también cualquier miembro de la parroquia, constituye nuevos brazos de trabajo para el párroco. Por eso a veces no entiendo cómo no en las comunidades parroquiales no se fomenta mucho más la capacitación, la formación de laicos que puedan ejercer el ministerio del acompañamiento espiritual. No para suplantar al párroco, al contrario, para crear nuevos brazos de ayuda que tendría el párroco de una comunidad. Imagínense ustedes, un párroco que ahora cada vez escasean más, cada vez tienen menos tiempo, cada vez hay menos posibilidad de agarrar a un párroco para la confesión, mucho menos para la dirección espiritual. Imagínense qué bueno sería, cómo se potencia su ministerio parroquial si tenemos a laicos de su comunidad parroquial preparados y capacitados, ¿no? Formados y con vida espiritual profunda para acompañar a las ovejas de esa comunidad en su crecimiento espiritual. Fíjense ustedes, yo soy testigo y muchos son testigos de cómo comunidades espirituales que incluyen el acompañamiento espiritual en su vida cotidiana, en su vida comunitaria, ven muy pronto el crecimiento de sus miembros. ¿Mm? Porque sus miembros no son ovejas dejadas ahí para el pastoreo solitas, sino que son ovejas acompañadas, seguidas, asesoradas, enseñadas, formadas para que puedan crecer espiritualmente. Insisto, a veces muchas comunidades, sus párrocos, no tienen el tiempo por un montón de cuestiones de formar a sus ovejas. Qué bueno es que invertamos el tiempo en formar a 2, 3, 5, 10 miembros más formados, más crecidos, más espirituales de nuestra comunidad, para que sean a su vez acompañantes espirituales de otros. Miren qué tarea interesante. Acompañantes espirituales de las ovejas, para que las ovejas no crean que solo la vida espiritual es ir el domingo a la misa, que solo la vida espiritual es rezar el rosario, que solo la vida espiritual es ayudar un poquito en Cáritas, que descubran que la vida espiritual tiene un montón de dimensiones muy profundas para vivir, para transitar. La vida espiritual, para nosotros los católicos, es un gran camino, una gran trayectoria que incluye un montón de temas, un montón de dimensiones para formarnos, para crecer, para unirnos a Dios. Miren qué tarea interesante. Bueno, ustedes aquí lo van a tener más en detalle. De manera especial, esto de reconocer como un ministerio más dentro de nuestra iglesia, así como, insisto, como está el ministerio de música para acompañar, como está el ministerio del guía de misa, el ministerio qué sé yo, de los hermanos que ofrecen su tiempo en Cáritas, reconocer como un ministerio parroquial el ministerio del acompañamiento espiritual. Así como vimos en la unidad introductoria, la Acción Católica en España está trabajando muchísimo a nivel diocesano para lograr el crear, el formar en las comunidades parroquiales buenos acompañantes espirituales, personas que puedan ser ese poste, esa ancla para otros hermanos que están ahí en la deriva, están tecleando, están necesitando una mano para avanzar en su camino espiritual. Hoy por hoy, imagínense, aquí en Argentina son pocas las comunidades donde realmente tenemos este ministerio, estos hermanos dispuestos a que podamos ir a hablar, a compartir nuestra vida espiritual, que podamos escuchar de ellos palabras de asesoramiento, de aliento y de orientación para que nuestra vida espiritual pueda avanzar. Miren qué tarea interesante. Por eso, otro de los puntos es
el acompañamiento espiritual es un ministerio enorme, ¿no? Fíjense que citamos en esta unidad 1 como la Conferencia Episcopal de Uruguay menciona muchísimos ministerios que tienen que ver con el trabajo de un acompañante espiritual. Va a hablar también del ministerio de la animación de la comunidad, un gran ministerio que es esas personas que pueden brindar su tiempo y su esfuerzo para acompañar a la comunidad. Por ejemplo, ustedes saben que todas las comunidades tienen gente enferma, gente con problemas, gente sin trabajo, etcétera, ¿no? Que haya personas en nuestra comunidad que puedan ejercer el ministerio de acompañamiento en la dimensión de acompañar las distintas problemáticas de la comunidad también es importante. También va a hablar la Conferencia Episcopal de Uruguay del Ministerio de Bienvenida. Qué interesante, ¿no? Bueno, ahí cita, ¿no? Varias instrucciones, pero muy pocas comunidades parroquiales, por ejemplo, tienen un ministerio de bienvenida. Algunas sí lo han implementado. Un grupo de gente que se destaca por sus carismas de recepción, de acogida, de alegría espiritual, ¿no? De simpatía, que utilizan todos esos carismas que recibieron para dar la bienvenida a los nuevos hermanos, acompañar a los que se acercan a la comunidad parroquial, a los nuevos que participan en la misa, acompañar a todos los hermanos, carisma de bienvenida a los grupos de oración, bienvenida a las celebraciones, a las misas, a las distintas actividades parroquiales. También va a hablar del ministerio de la caridad o de la promoción social. Miren qué interesante poder hablar de un ministerio de la caridad, ¿no? No solo es alguien que brinda un ratito su tiempo en Cáritas, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, muchas eh, comunidades eh, tienen la tarea de Cáritas prácticamente como una ONG. Y la iglesia y Cáritas no es una ONG, es una institución católica que, movidos por el amor que tenemos por Dios, por Jesús, y impulsados a seguir su mandato de amar a Dios y al prójimo, es que nos lanzamos en la tarea de asistir por la caridad a los hermanos más necesitados. Fíjense que una cosa es decir, esto es una ONG, una ayuda solidaria, un dar alimentos, un dar ropa. No, no. Caritas no es eso. Caritas son hermanos y hermanas que han tenido una experiencia de Dios y que, como los primeros apóstoles, al tener esa experiencia de Dios, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, ponían todo en común para los que están necesitados en la comunidad. Esa es la tarea de Caritas. Falta en algunas comunidades parroquiales resacralizar la tarea de Caritas. Y justamente miren cómo la Conferencia Episcopal de Uruguay habla de ministerio de la caridad o de la promoción social. Es decir, un grupo de hermanos con carismas para ese ministerio, ejerciendo ese ministerio, mandados por Dios a través del sacerdote, obviamente a través del obispo y del párroco, mandados a ejercer esta tarea solidaria, caritativa, en favor de otros hermanos. También va a hablar la conferencia episcopal del ministerio de la esperanza. Cómo orar, fíjense qué interesante, ¿no? Como función tienen estos hermanos orar en nombre de la iglesia en velatorios y entierros, anunciando el misterio de la resurrección como testigos de la esperanza. Visitar, consolar y acompañar familias en duelo. ¿Cuánta tarea tenemos si nosotros en nuestra comunidad empezamos a crear estos ministerios de acompañantes espirituales que, por ejemplo, lo ejerzan como en distintos lugares donde haya que mechar esperanza cristiana? ¿Cuánta gente en nuestra comunidad parroquial sufre de muertes, de enfermedades, pasan por situaciones de duelo, entierros? Hay que acompañar a esa gente. Bueno, muchas veces, insisto, los párrocos no dan abasto con todo eso. Formemos a los laicos, capacitemos a los laicos para que puedan ejercer este ministerio. Ir
ir a una familia que tuvo un duelo y acompañarlos. Decir, yo vengo como acompañante espiritual de esta comunidad parroquial, a orar un rato por ustedes, a acompañarlos, a que recemos juntos un poco para que Dios les ayude a superar esta etapa de duelo, que Dios les acompañe. En nombre de la comunidad parroquial vengo ejerciendo este ministerio de acompañante espiritual para que Dios pueda ayudarlos de manera especial. Fíjense, a veces estamos años luz de que esto sea concreto, pero hay muchas comunidades que sí lo están haciendo. Y si algunas comunidades, como mencionamos aquí en la Conferencia Episcopal de Uruguay, como vimos en la unidad introductoria en lo que está haciendo la Acción Católica en España, como ya se está implementando aquí en Argentina, si ya en muchos lugares se está tomando conciencia de este ministerio de acompañamiento espiritual, ¿cómo no lo vamos a empezar a implementar? ¿Cómo no vamos a trabajar en nuestra comunidad parroquial, en nuestra comunidad religiosa? ¿Cómo no vamos a incorporar el acompañamiento espiritual? Si nos interesa que cada fiel crezca en su camino hacia la unión con Dios. Nos interesa que cada uno de nuestros hermanos avance más hacia la unión con Dios, que pueda tomar conciencia de que Dios está vivo, de que el reino está aquí, de que pueda ir transformando su carácter, su vida, sus pensamientos en la manera de que Dios tiene pensado para él. Fíjense qué tarea interesante. Bueno, también habla del ministerio de los enfermos, ¿no? Así como dijimos que en algunas comunidades está despertando este ministerio de la escucha, también esta realidad del acompañamiento espiritual está despertando en otras comunidades a través de lo que se llama el ministerio de acompañar a los enfermos o el ministerio de los enfermos, que aquí lo cita también la conferencia y motiva a que más laicos trabajemos en estos ministerios. Acompañe cuánta gente enferma hay, cuántas veces podemos hacer una obra tan digna, tan misericordiosa, tan caritativa, con el solo hecho de ir a la casa de un enfermo a orar por él, en la situación en que esté, decirle, vamos a rezar por vos, vamos a rezar, primero pedirle a Dios que ojalá esté en sus designios tu sanación física, pero por sobre todo pedirte que este momento de enfermedad que estás atravesando lo puedas atravesar de la mejor manera, que sirva cada minuto de tu estadía en esa cama para transformarte en Dios, para crecer espiritualmente más, para que descubras el proyecto de Dios en tu vida, para que fundamentalmente sientas que Dios te ama, te ama, te ama. Miren qué tarea interesante tenemos como acompañante espiritual. Otro de los puntos de nuestra unidad número 1, que es para mí el punto central, es que el acompañamiento espiritual es un encuentro de tres: el acompañante, el acompañado y fundamentalmente la presencia del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo, nuestro encuentro de acompañamiento puede ser un momento de terapia, un momento simplemente humano de consejos, una asistencia psicológica, psicoterapéutica, una charla de amigos, pero con el Espíritu Santo se convierte en un encuentro de dos personas delante de Dios que quiere que el acompañante pueda transmitirle al acompañado las palabras justas para su crecimiento espiritual. Y ese Dios que quiere que el acompañado escuche, tenga la apertura y sepa en su corazón que Dios está hablando en ese encuentro de acompañamiento espiritual. Miren qué interesante, ¿no? Tomar conciencia que en cada encuentro de acompañamiento espiritual tenemos que tener a Dios de por medio. Decirle, Dios,
estate aquí con nosotros. Vení, Espíritu Santo, a este encuentro que vamos a tener de acompañamiento espiritual, para que yo como acompañante pueda decirle las palabras que vos querés transmitirle a mi acompañado, y para que mi acompañado pueda sentir en su corazón que Dios mismo está hablando, que Dios mismo le está acompañando en este momento. Fíjense, un momento de encuentro, de acompañamiento espiritual, en donde entre dos personas se funde el Espíritu Santo, acompañando, siendo el centro de ese encuentro. Por eso, lo vamos a ver después, más adelante en detalle, pero por eso es que todo encuentro de acompañamiento espiritual tiene que comenzar con un momento de oración. Si nos vamos a juntar para ver cómo va tu vida espiritual, qué podemos hacer para que subas un escaloncito más, cómo, ¿no? Vamos a comenzarlo con una oración. Y esa oración tiene que ser un momento profundo. Es decir, vamos a cerrar los ojos, vamos a abrir nuestro corazón, vamos a hablarle a Dios de manera personal. Decirle, Señor, te pedimos que vengas en este momento, que nos asistas en este encuentro de acompañamiento espiritual. Muéstranos qué querés enseñarnos en este momento, en este día. Muéstranos qué tenemos que cambiar de nuestra vida para dar un pasito más. Muéstranos, Espíritu Santo, a qué tenemos que renunciar para volar más alto hacia la unión con Dios. Muéstranos, Espíritu Santo, a qué estamos atados, a qué capricho estamos agarrados, que no nos permiten volar alto en nuestra vida espiritual. Muéstranos, Espíritu Santo, qué cosas, qué actividades nos pueden estar engañando, pensando que por hacer voy a hacer, que por hacer voy a crecer espiritualmente. Bueno, y así. Justamente aquí en la unidad 1 vamos a citar algunos autores que hablan sobre el acompañamiento espiritual, ¿no? Y ven cómo muchas veces se ha perdido esta realidad del acompañamiento espiritual. Se evalúa por qué ha desaparecido prácticamente en muchas comunidades parroquiales y en muchas comunidades eclesiales esta dinámica del acompañamiento espiritual como instrumento de crecimiento entre las ovejas, entre nosotros, entre los hermanos. Bueno, aquí vamos a ver varios puntos, ¿no? Por ejemplo, uno que tiene que ver con lo que acabamos de hablar, el descuido de la presencia y la acción del espíritu, el autoritarismo asociado con el ejercicio de la dirección espiritual, la ignorancia del proceso de desarrollo espiritual y psicológico, la falta de sintonía con el momento y el ritmo de crecimiento de la persona, bueno, y un montón de cosas que ustedes van a ir estudiando en detalle en esta unidad 1. Y aquí es importante volver a este tema, ¿no? Algunos resaltan en esta dinámica del acompañamiento espiritual como que todo está centrado en el acompañante, ¿no? Algunos dicen, hay que centrarse en el acompañante porque el que sabe, el que es crecido, el que tiene la experiencia de Dios, el que tiene el mayor crecimiento es el acompañante. Por lo tanto, el otro tiene que escuchar, ¿no? Al otro más crecido. Otra tendencia, que nosotros no vamos a compartir tampoco, es la que centra todo en el acompañado. Es decir, todos tenemos que adaptarnos al problema del acompañado, resolverle sus problemas al acompañado, escuchar y acompañar solo lo que el acompañado necesita. Nosotros como acompañantes espirituales no ponemos ni el énfasis ni en el acompañante ni en el acompañado. Nuestro énfasis tiene que estar puesto en el Espíritu Santo, en Dios que está en este proceso de acompañamiento espiritual. Nuestra imagen, nuestros deseos, todas nuestras fuerzas, toda nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Acá no importa tanto lo que me diga el acompañante, los problemas del acompañado, acá importa Dios. ¿Y qué quiere transmitir por medio de nosotros Dios al acompañado? ¿Y qué quiere enseñarnos Dios a mí como acompañado
¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere confrontar? ¿Qué me quiere hablar Dios a lo profundo de mi corazón? Fíjense qué tarea interesante, ¿no? El Espíritu Santo, finalmente abordaremos, guía y centro del acompañamiento espiritual. Por eso vamos a decir, casi al final de esta unidad, que todo encuentro de acompañamiento espiritual es un encuentro mistagógico. ¿Qué significa eso? Es un encuentro de dos personas delante del misterio. Fíjense qué interesante. No nos reunimos como se reúne un psicólogo para acompañar a su paciente. No nos reunimos como dos amigos pueden estar dándose consejos sobre problemáticas de su vida. Un acompañante espiritual y un acompañado espiritual se reúnen en un encuentro donde saben que va a estar Dios y que Dios va a querer hablar y comunicarse con nosotros y va a querer enseñarnos y va a querer motivarnos a dar un pasito más. Claro que va a utilizar la experiencia y el crecimiento de nuestro acompañante espiritual para aconsejarnos, guiarnos, mostrarnos ese pasito más que tenemos que dar en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y claro que ese mismo Espíritu Santo va a estar, y nosotros queremos que esté en lo profundo de nuestro corazón para abrirlo, para que lo haga dócil a las mociones de Dios, para que lo haga dócil y abierto, para que pueda responder a las enseñanzas que Dios me quiere dar, a, a las, a los mandatos que a veces Dios me va a decir, porque Dios a veces te va a decir en el acompañante espiritual, hay que renunciar a esto, hay que tomar esta decisión, hay que dejar esto que no te hace crecer. Y uno tiene que estar dócil para reconocer que Dios te está hablando, que Dios te está diciendo, ¿querés dar un paso más en tu vida espiritual? Bueno, hay que hacer esto, va por este lado, fíjate, deja de engañarte, ¿no? Tenés que dar un paso más, pero para eso hay que renunciar al anterior escalón. Para ir un escalón más hay que dejar el anterior. Bueno, tenemos una unidad número 1 muy interesante, con muchísima bibliografía complementaria que ustedes la tendrán en la plataforma web del curso. Por lo tanto, yo les invito a leerla, consultarla, ver cada uno de los documentos anexos y hacernos todas las consultas que necesites, porque es importante esta unidad para entender qué es y qué no es el acompañamiento espiritual. Y dentro de lo positivo, entender qué es y cuántas ramas, cuántas posibilidades tenemos para ejercer este ministerio del acompañamiento espiritual. Ya lo vamos a ver en detalle, pero lo vimos también en la unidad introductoria. Hay distintos niveles de acompañamiento espiritual, ¿no? Desde hablar con el vecino, decirle, che, ¿no sabes que vino el cura? Es piolísima, acércate a la misa el domingo, o hablar con el amigo que falleció un familiar y decirle, venite que vamos a rezar por ese familiar en el grupo de oración, en la misa del domingo, en la misa del sábado, venite que vamos a ir en casa a juntarnos a rezar y vamos a rezar por el difunto en tu familia, etcétera, etcétera. Desde lo más básico hasta niveles de acompañamiento más profundos, como pueden darse en una comunidad religiosa, como puede darse en una comunidad eclesial, en un grupo de oración, donde, por ejemplo, un hermano puede acompañarse con, qué sé yo, con el coordinador del grupo, y el coordinador le puede ir ayudando a crecer en su vida de oración, en su vida sacramental, en su vida de encuentro con Dios, en su vida, etcétera, etcétera, ¿no? En distintos niveles de acompañamiento tenemos la posibilidad de ejercer muchísimo, de ser instrumentos para que otros hermanos puedan crecer. Y yo utilizar a otros hermanos más crecidos para poder avanzar en mi camino espiritual. Siempre vamos a tener en la iglesia, siempre vamos a tener en nuestra comunidad hermanos que están más crecidos que nosotros, que podemos aprovechar toda la riqueza que Dios les ha puesto para nosotros crecer también. Y siempre
vamos a tener hermanos menos crecidos que nosotros, a los cuales tenemos que ocupar tiempo para que crezcan, para que vean lo que nosotros estamos viendo, para que escuchen lo que nosotros estamos escuchando, para que puedan vivir las experiencias de Dios en este mundo que nosotros estamos teniendo. Fíjense qué tarea impresionante tenemos. Bueno, si has llegado hasta este video, hasta el final, me has aguantado 45 minutos hablando de este tema y no estás haciendo el curso de acompañante espiritual, yo te invito a que ya ingreses a unioncondios.org/cursos y te anotes en este curso de acompañamiento espiritual donde vas a aprender muchísimo, donde vas a poder crecer como ministro del acompañamiento espiritual para ponerlo en práctica en tu comunidad, en tu grupo de oración, en tu equipo de Cáritas, en tu grupo de catequesis, como secretaria parroquial, como en cualquiera de las dimensiones, como guía, como lector, como ministerio de música, vas a poder ejercer este ministerio, primero lo vas a descubrir, que por ahí hasta lo tenés, por ahí tenés un montón de carismas que tienen que ver con este ministerio y que no los estabas implementando. ¿eh? Te invito a que lo hagas, que ingreses. Y si no te suscribiste a nuestro canal y viste este video y te gustó, ya suscribiste, activa la campanita porque en estos días seguimos subiendo y subiendo videos de formación católica. Desde ya, gracias por estar aquí, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.